Señoras, señores, buenas tardes. Muchísimas gracias, Paloma, por esta presentación. Yo quería comenzar esta charla con dos agradecimientos. En primer lugar, al Museo del Prado y al Departamento de Educación y a Paloma Málaga en concreto por toda esta gestión e invitación a dar esta conferencia. Para mí es un honor muy especial participar dentro de este ciclo con motivo de la exposición de invitadas. Y al mismo tiempo también agradecer al comisario de la exposición, don Carlos Navarro, por haberme invitado a participar en el catálogo de la exposición y como corolario, de alguna manera, también sugerir mi nombre para participar aquí. Para mí, sentirme invitado es un grandísimo honor. Diría, si no suena demasiado vanidoso, que solo las personas importantes son invitadas. En ese sentido, creo que el término, como tantos términos de las lenguas, pueden ser utilizados de diversas maneras. Y yo insisto en esa condición y en esa satisfacción que para mí supone haber sido invitado a participar en esa exposición. Lo mismo que la palabra invitado o invitada puede utilizarse de muchas maneras, creo que también la palabra desnudo o desnudas se presta, digamos, a una utilización polisémica, ¿no? De todas maneras, no creo que ninguno de ustedes que ha venido a escucharme en esta conferencia interprete en sentido literal el título de esta conferencia. Naturalmente, es una denominación metafórica. Yo voy a hablar de pintura, de escultura y de algunos ejemplos en otros soportes de fotografía o de grabado. Por lo tanto, voy a hablar de obras de arte, ¿no? Recordaba, en ese sentido, cuando empecé a preparar esta conferencia, unas palabras de mi maestro, Julián Gallego, que decía que el tema y su ejecución son cuestiones inseparables, ¿no? Yo me eduqué en unos años donde las tendencias abstractas de la pintura que estaban de moda en aquellos años nos invitaban a ver los cuadros simplemente como pura forma, ¿no? Y a olvidarnos del tema representado. Y el profesor Gallego nos recordaba que realmente el tema y la pintura eran cuestiones inseparables. Pero, en todo caso, eran algo distinto de la realidad. Es muy importante, por lo tanto, que en el análisis que yo voy a hacer no nos olvidemos nunca de que estoy hablando de obras de arte que tienen un valor determinado, el que la fortuna crítica de cada época las ha colocado, donde las ha colocado, pero evidentemente no son representaciones reales. Por lo tanto, no debemos reaccionar en ningún sentido como si fueran objetos o personas reales, ¿no? Realmente, todos los estudios de género, todos los estudios feministas, han subrayado la importancia que cobra el desnudo femenino en el siglo XIX como producto del imaginario masculino, ¿no? Por lo tanto, alguna vez he escrito que realmente hablar de mujeres desnudas es implícitamente también hablar de hombres. Linda Neath, por ejemplo, dice que la visibilidad de las mujeres a través del desnudo es una forma de tiranía de su invisibilidad, ¿no? Es, por lo tanto, sin duda alguna, el hombre el que ha elaborado ese canon de las mujeres. Pocos temas, como digo, están tan condicionados por los estudios de género, ¿no? El desnudo artístico está estrictamente ligado a la historia de las reivindicaciones feministas. Resultó escandaloso para las mujeres en el siglo XIX, para las sufragistas en particular, porque lo vieron, y efectivamente así era, y así lo tenemos asumido también cuando sucede en la publicidad contemporánea, que constituye una objetualización del cuerpo femenino. Es bien conocido el caso de la sufragista Mary Richardson, que atentó contra la Venus del Espejo cuando estaba expuesto en la National Gallery. Es bien conocida también la acción de las Guerrilla Girls preguntándose si las mujeres debían estar desnudas para entrar en el Museo del Prado. ¿Por qué, a pesar de esta incomodidad, que es un término que la exposición que tenemos aquí al lado nos ha traído también a colección, por qué esta incomodidad nos obliga, sin embargo, a hablar del desnudo?
Yo creo que la razón por la que en los últimos 10 o 15 años, 20 quizá, en todos los países del mundo se han hecho exposiciones y se han escrito libros y se habla tanto sobre el desnudo femenino, tiene distintas causas. La primera, sin duda, es preguntarnos por el género, ¿no? Preguntarnos por qué papel ocuparon las mujeres en la historia y de construirlo, ¿no? El objetivo se trata de analizar para deconstruir o para modificar. Pero también hay otras razones sobre las que quiero invitarlas a pensar. La primera es el interés del cuerpo, ¿no? Hace unos días en un programa de televisión, un presentador preguntaba a una persona que estaba con él, en lugar de decirle si lo decía con el corazón, le dijo, ¿lo dices con el cuerpo? Es decir, yo pertenezco a una generación donde cuando hablábamos de algo profundo, hablábamos del corazón, ¿no? Pero el corazón no deja de ser un músculo, o sea que el corazón tampoco es nada. Pero el corazón era lo auténtico, ¿no? Lo sincero, lo emotivo, ¿no? Donde se guardan las cosas profundas. Sin embargo, actualmente parece que lo importante es el cuerpo, ¿no? El cuerpo frente al espíritu. Y el cuerpo significa muchas maneras también de sentir, ¿no? De sentir con el cuerpo o de sentir gracias al cuerpo. El cuerpo es un elemento de poder, es un elemento de seducción, es un elemento de atracción, ¿no? Siempre ha sido así, no es una cosa que hayamos descubierto ahora, desde luego. Pero esa prevalencia del cuerpo nos lleva a pensar el cuerpo femenino desde ópticas distintas. Hay otra tercera razón que también nos lleva a pensar sobre la importancia del cuerpo, que es el auge de los estudios culturales, ¿no? El cuerpo es algo real que tiene que ver con la manera de relacionarse, ¿no? Con la manera en que interactúan las personas, ¿no? Resulta un poco paradójico hablar de esta importancia del cuerpo en estos momentos donde nos relacionamos sin cuerpo a través de pantallas virtuales, pero es un elemento que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Elementos, por ejemplo, como la moralidad social o la moralidad religiosa, el simbolismo, la idea de libertad, ¿no? La idea de cómo uno es y cómo quiere ser, se expresan a través del cuerpo. Y luego hay una cuarta razón que para mí es la más importante, y lo confieso, y es que para mí hablar del cuerpo femenino en pintura es hablar de una metáfora de la belleza que va más allá del género. Las personas que no son capaces de trascender la obra de arte, es decir, de no utilizarla con un sentido metafórico, no son capaces de apreciar la grandeza del arte. Si nosotros sometiésemos toda la historia del arte y de la literatura a los parámetros morales de nuestro tiempo, que son en los que creemos naturalmente, destruiríamos todas las obras, porque un musulmán no podría apreciar una catedral cristiana, un cristiano no podría apreciar la belleza de una mezquita, un judío no podía apreciar la crucifixión de Cristo. Es decir, todas esas obras, desde que existen los museos, han quedado desfuncionalizadas, ¿no? Por lo tanto, vuelvo al principio, hablar de mujeres desnudas en los cuadros es hablar de obras de arte. Con todo, quería también empezar con una pregunta que a lo mejor algunos de ustedes se han hecho, ¿no? ¿Es realmente indiferente, da igual la representación de un desnudo femenino que de uno masculino? Realmente si aceptamos que pintar un desnudo es una forma de arte, como dice Clark, debería ser igual. Pero él mismo dice que un desnudo no es como un paisaje nevado. Es decir, que hay algo en el desnudo, incluso representado o pintado, que ante el que reaccionamos de manera distinta, ¿no? El condicionante, lo distinto, digámoslo así, es la mirada y es nuestra educación y nuestra sensibilidad hacia el cuerpo. He puesto esas dos imágenes, entre otras muchas, un poco para diferenciar. Son dos imágenes, digamos, utilizo ese recurso varias veces a lo largo de la conferencia, ese sentido que tiene el cuerpo femenino y el cuerpo masculino según la mirada, ¿no? Según la mirada sea de una mujer o según la mirada sea
de un hombre, ¿no? El desnudo, evidentemente, se ve distinto según esa condición y también se ve distinto en un marco social determinado. Es probable que en Occidente, en nuestro tiempo, hoy en día, hablar del desnudo femenino no tiene ningún problema de índole moral, pero es probable que hace 100 años sí que lo tuviera, ¿no? En la imagen que tienen ustedes a la izquierda de Sueñe que pinta historia, es una imagen que previene a las mujeres sobre la mirada del cuerpo masculino. Sin embargo, la imagen de la derecha, la imagen de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de París, utilizan el cuerpo como un objeto, ¿no? Esa sí que es una objetualización del cuerpo verdaderamente no enmascarada, sino que está ahí como si fuese un elemento más de su trabajo. La representación del cuerpo femenino en el periodo aquí tratado, con las obras del Museo del Prado, debo decir que prácticamente la totalidad de las imágenes que voy a proyectar a partir de ahora pertenecen a las colecciones del Museo del Prado y por eso no se indica Museo del Prado debajo de ellas, salvo unas pocas que presento como ayuda iconográfica que sí se indica. En ese periodo que yo voy a tratar, que es el periodo que comprende la exposición de invitadas, el hecho de que los artistas, pintores y escultores, sobre todo, abordasen en la representación del desnudo, se debe a una tradición académica que arranca de la importancia del modelo clásico grecorromano, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? La idea es representar unos cuerpos ideales según esos patrones clásicos. Todos los pintores se educaron en este periodo en el llamado dibujo del antiguo, en el dibujo de las estatuas antiguas que disponían en yeso en las academias, y del dibujo del natural, que en realidad era una transposición de ese dibujo del antiguo, puesto que el dibujo del natural obligaba a las personas, a hombres o mujeres, a colocarse en las poses artísticas que tenían esas estatuas, ¿no? Era, por lo tanto, un instrumento de aprendizaje para después poder componer, hacer obras de composición donde esa figura se insertase con una anatomía, digamos, no se cayese, que no fuese un bloque, sino que tuviese una estructura, ¿no? De hecho, se dibujan tanto desnudos masculinos o femeninos, ¿no? A veces es más fácil dibujar desnudos masculinos por cuestiones morales, pero enseguida también hay modelos femeninos. Sobre ese sustrato al que se refieren las imágenes de José de Madrazo, ¿no? Los dibujos de José de Madrazo, donde se reconocen esa abstracción que tiene que ver con el clasicismo, se impuso una nueva mirada que fue la mirada del realismo, ¿no? La mirada del realismo obligó a mirar los cuerpos como entes reales, no tamizados, no ennoblecidos por esa mirada del clasicismo, ¿no? Y produjo una aproximación, de alguna manera, entre arte y realidad, que se trasladó evidentemente a todos los temas, pero que en el caso del desnudo representó un cierto conflicto. Realmente mi conferencia, digamos, a través de las obras del Museo del Prado, gravita en torno a esa transición, es decir, a cómo unos temas que estaban presentes en la tradición académica y que representaban el desnudo de alguna manera de acuerdo con un canon, fueron modificándose, pero desde esa misma estructura. Es decir, los dibujos de Miquel Blay ya no responden a ese ideal clásico, pero siguen pintándose por el mismo motivo. Lo que pasa es que Blay sigue mirando esos modelos como figuras reales y no con las anteojeras, digamos, de la antigüedad clásica. Por eso creo que en estas 4 imágenes emparejadas de 2 a 2 se resume de alguna manera el argumento de mi conferencia que voy a desarrollar a partir de ahora y que está estructurado en tres argumentos. El primero analiza cómo se pasa de la personificación de grandes ideas abstractas, cómo el cuerpo femenino sirve para representar grandes ideas abstractas, a cómo surge en esa abstracción un deseo. Es decir, cómo al mirar de repente hacia mediados del XIX, en España un poco más tarde, hacia los años 70, 80, ese cuerpo que representaba ideas empieza a reconocerse como un cuerpo real y genera un determinado conflicto. Por ejemplo, el cuadro de
Juan Antonio Vera, El tiempo descubre la verdad, es un ejemplo muy característico de esa representación ideal, abstracta del cuerpo, ¿no? Como digo, era habitual que desde la antigüedad tanto cuerpos masculinos como femeninos encarnasen conceptos ideales, ¿no? Hay muchos conceptos positivos que han sido encarnados en cuerpos femeninos dentro del lenguaje alegórico del arte, ¿no? Hay varias razones por las cuales se utilizan estos cuerpos femeninos. Por supuesto, una es el sentido ideal que tiene lo femenino en la poética masculina, ¿no? El cuerpo femenino es algo a lo que se aspira, a lo que se desea y que representa, en principio, una idea positiva, ¿no? Y luego también hay otra de índole práctico, ¿no? Las palabras en las lenguas latinas tienen género. La verdad es una palabra femenina, por lo tanto, la verdad se representa a través de un cuerpo femenino, como el patriotismo, por ejemplo, se representa con un cuerpo masculino. Esta obra en concreto fue presentada a la exposición del año 71, donde obtuvo una tercera medalla y representa un tema habitual donde aparece ese desnudo femenino, concebido, insisto, todavía en el año 71 de manera arquetípica, no como un modelo real, ¿no? Es interesante también destacar al hilo, ¿no?, cómo este tipo de temas alegóricos se pusieron de moda en ese momento, en torno al año 71, en torno al sexenio, ¿no? Se produjo una cierta crisis de la pintura de historia en ese momento en favor de la alegoría. Es decir, los temas alegóricos, de alguna manera, encierran una universalidad, ¿no? Es decir, la alegoría no tiene patria, ¿no? La verdad es la verdad. El cuerpo es el cuerpo, ¿no? Son cuerpos inconcretos realmente, ¿no? Que también es un elemento que también resulta muy interesante porque es el que va a sufrir una modificación. Justo Gandarias, en 1887, expuso en la Nacional el amor y el interés. El amor también es otro concepto abstracto que está representado con frecuencia a través de un cuerpo femenino ideal. No siempre, también la figura de Eros alude al amor, pero el cuerpo femenino alude a ese deseo de belleza que precede al sentimiento amoroso, ¿no? Sin embargo, esta obra yo creo que empieza a separarse de ese ideal, ¿no? Probablemente nosotros, que estamos acostumbrados a imágenes mucho más atrevidas, no veamos ese punto de transformación, pero la crítica de arte de la época es muy elocuente respecto a esa modificación, ¿no? Un crítico llega a decir que se trata de una obra de exagerado realismo, probablemente porque tiene unas caderas más anchas, ¿no?, que lo habitual dentro del lenguaje alegórico, ¿no? Y eso le hace criticar la obra, dice que revela una cierta duda, una cierta indecisión, ¿no? Y en realidad nos está manifestando los problemas de observación de ese desnudo moderno, ¿no? Hay otras críticas también curiosas, ¿no? Para otros, sin embargo, es más académico y realmente dice que es una obra heterogénea, que suma cosas que no tienen nada que ver. El canto de amor de Benlliure es también otra obra alegórica, que alude también a un pensamiento, ¿no? La alegoría encarna a través de formas visibles un pensamiento. En este caso representa el primer recuerdo de una joven con su amado, ¿no? Ese primer sentimiento amoroso que se conserva, ¿no? Es decir, que es de alguna manera un ejercicio literario, ¿no?, expresado a través de una determinada forma. Y eso se hace a través de una belleza fundamentalmente idealizada. El desnudo es recatado, la figura expresa un recato, un pudor. Luego hablaremos del tema del pudor, aunque tiene una cierta sonrisa también traviesa. Me interesa destacar esta obra porque, de nuevo, asocia el amor con lo femenino, es decir, que habla de un sentimiento de la mujer, de un deseo hacia el hombre. El hombre no expresa esa perturbación, aunque también la tenga, pero no está dentro del código alegórico del momento. Y también me interesa otra cosa, y es la asociación con lo etéreo.
En el mundo contemporáneo, desde Duchamp para acá, se ha hablado de lo infraleve, ¿no? de lo inconsistente, ¿no? La idea del amor como algo inconsistente, como algo cambiante, como algo que no pesa, ¿no? Es otra forma alegórica de aludir a él, ¿no? Muy distinta de lo que es el deseo amoroso, porque el deseo amoroso no es nada etéreo. O sea, sin embargo, existe esa tensión entre la realidad concreta y lo etéreo que se expresa a través de esa alegoría, ¿no? Y que, por lo tanto, transforma esa visión de la realidad. La inocencia de Carlo Nicoli es otra alegoría, ¿no? Otra idea abstracta que se encarna también a través de una figura femenina. La palabra es femenina, la figura es femenina. Tradicionalmente, la inocencia está encarnada en la infancia, ¿no? Los niños son inocentes, ¿no? Esta idea me interesa que la retengan porque es una de las ideas claves de la transformación del desnudo a final del siglo, ¿no? El gesto es un gesto muy púdico, a pesar de todo, pero empieza a introducir novedades, ¿no? Por ejemplo, las arrugas que forman la piel, el hecho de que la pose no sea estrictamente una pose clásica. Es decir, que sobre ese sustrato alegórico se están produciendo ciertas modificaciones. La coquetería de Lazzarini, que más bien es una obra de carácter decorativo, pero también me interesa porque es un adolescente que se arregla, pero es una figura que alude también a la candidez de la coquetería al arreglarse, ¿no? Es una figura de alguna manera ensimismada, que no establece ninguna relación con el espectador y, por lo tanto, no sugiere ningún diálogo en términos de deseo. Veamos lo que ocurre con una fotografía. Esta fotografía de mujer tumbada y niña, tomada hacia 1850, explora también la inocencia, ¿no? Se supone que es una madre con su hija, comparable a los retratos que hay de madres con hijos. En el caso de Carlos Luis de Rivera es un niño, pero es la misma candidez, ¿no? Los niños están desnudos porque no son conscientes de la desnudez y, por lo tanto, son puros porque no expresan nada. Sin embargo, si comparamos esta fotografía con las pinturas precedentes y con las que vamos a ver a continuación, hay algo que no es exactamente igual, que no... ¿Dónde está la abstracción? ¿Dónde está esa inocencia, ¿no? ¿Dónde está ese mundo, ¿no? Es decir, las interferencias entre pintura y fotografía, entre realidad y fotografía como forma de ver la realidad, es uno de los elementos que están cambiando también la manera de ver el desnudo. En ese sentido, dos de los cuadros probablemente más incómodos para nuestra mirada actual que hay en la exposición de invitadas son los titulados Crisálida e Inocencia. Yo quiero que miren estos cuadros ahora en relación con las imágenes que hemos visto antes, ¿no? Como si fuese una secuencia de una fotonovela o de un cine, ¿no? Ustedes han visto otras imágenes de inocencia que les acabo de poner y de repente se encuentran con esto, ¿no? Realmente, si pensamos en esa secuencia de imágenes, estas imágenes no son tan distintas de las precedentes, pero vistas aisladamente con nuestros conocimientos de hoy, nos parecen extraordinariamente provocadoras e incómodas, ¿no? Se supone que no lo tuvieron en la época, ¿no? Que esas obras, de hecho, fueron expuestas en las exposiciones y fueron adquiridas por el Estado y no hay una constancia de que esas obras causasen un escándalo como sí causaron otras, por ejemplo, ¿no? Eso es un elemento también muy importante a tener en cuenta, ¿no? Porque la mirada contemporánea modifica en muchas ocasiones la mirada del pasado. Quiero invitar también a hacer una comparación
con estas otras tres imágenes, ¿no? Que establezcan una relación con los cuadros de Pedro Sáenz, con estas tres imágenes, una de las cuales también se alude a ella en la exposición. La imagen de Franz von Stich, un pintor alemán, se llama Inocencia, precisamente. Se llama Inocencia igual que muchas de las imágenes que hemos visto. Sin embargo, claramente es una imagen que explora la ambigüedad de la inocencia, ¿no? Una ambigüedad sexual y moral que fascinó a los simbolistas, ¿no? Y que también está muy presente en el mundo de la literatura. Es decir, la idea de moverse en el filo de la navaja, en el filo de la inocencia y en el filo de la perversión. Quiero también que lo comparen con cómo una mujer pinta un desnudo, cómo María Rosset pinta ese desnudo de niña con los brazos cruzados, que es una manera muy distinta de aludir al pudor en una imagen creada por un hombre, ¿no? Y muy distinta también de construir una imagen de deseo a partir del cuerpo. Luego la mirada de las mujeres sobre el propio cuerpo femenino también es distinta. Y cómo ese tema de esa ambigüedad moral que empieza a proyectarse en Pedro Sáenz también pasa a la novela erótica, ¿no? Y cómo hay muchas novelas eróticas que estuvieron de moda en los años 10, 20 y 30, bueno, y ahora, pero en ese momento hubo una especie de eclosión de ese tipo de literatura, muchas de ellas ilustradas, donde precisamente también se juega con esa ambigüedad y con esa sexualidad naciente de la niña. Volviendo al gran arte, digámoslo así, la escultura de fin de siglo también exploró esa poética de la niña desnuda. Una de las imágenes más famosas quizás sea el grupo de los primeros fríos, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y del cual el Prado posee esa niña desnuda, que es una versión de esa pieza de manera aislada. Esa figura no es propiamente una alegoría, ¿no? Realmente no es una alegoría, pero tampoco es un tema real, porque dos figuras desnudas no aluden a una representación real. Lo que quiero resaltar es la curiosidad de que la popularidad de esta imagen fue tanta que hay una versión vestida que funcionó como bibelot y que consta en algunas casas burguesas catalanas de la época, y que era una manera de tener la imagen de Blay en casa, sin la incomodidad. Es decir, que esa niña era un poco incómoda para los burgueses pudorosos catalanes, ¿no? Y eso quiere decir también que el desnudo de Blay no era del todo inocente, porque si no probablemente se hubiese difundido la imagen desnuda. En la obra El Ideal, de 1896, el crítico Balsa de la Vega se sintió especialmente incómodo al contemplar la figura femenina desnuda. Voy a leer la crítica porque sus palabras son muy elocuentes de esa incomodidad, a pesar de que estamos todavía dentro de ese discurso de un pensamiento, en principio, más o menos alegórico, ¿no? Dice, a partir del torso, más que realista, es una prueba irrecusable de la influencia del medio ambiente que rodea al escultor. Pertenece a la escuela feminista. El término feminista no tiene que ver con el uso que damos nosotros, sino que se refiere a la escuela donde dan importancia al desnudo femenino. En un grado erótico que no puede aceptarse, dominante en París, entre un buen número de artistas. Las anchas caderas. Las anchas caderas siempre es un elemento que nos indica si la figura está relacionada con la realidad o pertenece a una construcción ideal. Las mórbidas piernas, es decir, que son blandas. La idea de lo blando frente a lo duro, que alude a la carne, también es otro elemento. Todo eso pugna mortalmente con la idea de pureza. Habla, en fin, a los sentidos. Es decir, que frente al desnudo que habla la mente, para un crítico de la época, esta obra hablaba a los sentidos. La eclosión, también de Blay, representa, en principio, también otro pensamiento, ¿no? Representa, eclosión alude a ese sentimiento que se produce
cuando dos cuerpos que se desean se acercan, ¿no? Es, por lo tanto, un concepto. Lo que representa la obra es un concepto. Sin duda carece de ese sentido carnal de Rodin, ¿no? Como se ha dicho, pero indudablemente tiene una dimensión física, ¿no? Sugiere un tránsito de alguna manera, sugiere ese deseo que se produce frente a esa idea clásica de la estabilidad que veíamos al principio. Lo mismo sucede con el desconsuelo o desolación, ¿no? Y quiero compararlo precisamente con una escultura de la que existe una fotografía en las colecciones del museo, que es la esperanza, ¿no? El desconsuelo, de alguna manera, es lo opuesto a la esperanza, ¿no? La esperanza frente a la desesperanza, ¿no? La esperanza vestida es una imagen abstracta, pero el desconsuelo, la melancolía, ¿no? Es una especie de entrega a ese cuerpo deseado. En segundo lugar, voy a hablar de cómo se produce la transformación entre un mito soñado, el mito del cuerpo mental, el mito de que uno se fabrica de lo que debería ser, ¿no? Se atribuye a los hombres esa necesidad de inventarse los cuerpos femeninos, pero yo creo que ese inventarse un deseo forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Todo ser humano tiene unos determinados ideales al margen de la realidad que también tienen forma. ¿Cómo se pasa de ese sueño del cuerpo a un cuerpo realmente contemplado, a un cuerpo que existe, que se puede tocar, ¿no? Estas dos obras, El nacimiento de Venus de Esquivel y el nacimiento de Venus de Gómez Cros, aluden a la diosa como diosa del amor, como diosa de la belleza, nacida de las espumas del mar, que surge de las aguas, ¿no? El caso de Esquivel, de la inspiración de la Venus de Medici, es perfectamente claro, como hemos visto antes también en el dibujo de José de Madrazo, es decir, que es un desnudo que, aunque para los contemporáneos evidentemente también tenía un sentido erótico, todo hay que decirlo, pero está pasado por ese matiz de la antigüedad. Y en el caso de Gómez Cros, la corporidad, ese sentido casi escultórico de la descripción pictórica, ¿no? Ese sentido rotundo, ese sentido de un bloque pétreo, ¿no? De algo duradero, que es tan distinto del deseo, ¿no? Que es contingente, que es circunstancial, supone una distancia mental respecto a esas dos figuras. La perla y la ola de Baudry, en cambio, del año 1862, quizá porque es una pintura francesa y en Francia el desarrollo de los desnudos femeninos era mucho más amplio en ese momento que en España, es una obra que, aun cuando es una obra alegórica, ¿no? Literaria, si se quiere, tiene unas connotaciones que acercan a un cierto deseo y supone, desde luego, un cambio de registro, ¿no? Y como digo, supone, hay que incardinarla en esa idea de el mar, las aguas, la mujer que sale de las aguas, la mujer soñada, la mujer... Todo eso está... Es decir, es una transición suave, pero sin embargo la corporidad que tiene es muy, muy distinta, ¿no? Yo he hablado de una auténtica epifanía del desnudo, ¿no? Es como una perla que se deja, como la perla que se ve al abrir la concha, ¿no? Y también me interesa subrayar otro aspecto del coleccionismo, ¿no? Y es que esta obra fue adquirida por Napoleón III y figuró en el tocador de Eugenia de Montijo en las Tullerías. Es decir, que aunque probablemente para una mirada masculina, probablemente no seguro, de la época tenía unas connotaciones eróticas, sin embargo, en el marco de coleccionismo de una mujer, representaba la feminidad, es decir, está asociado con la feminidad, con una decoración femenina. Lo digo para advertir de cómo los cambios de registro nos han hecho variar nuestras percepciones sobre el propio desnudo. Voy a pasar un poco rápido algunas
figuras mitológicas asociadas con el desnudo, que respetan esos patrones académicos, porque las he puesto un poco para insistir sobre ese modelo abstracto, ¿no? Por ejemplo, las ninfas, ¿no? Las ninfas son deidades menores de la mitología, asociadas a la naturaleza, asociados a los manantiales, a los arroyos, a los montes, a los mares, a las arboledas, ¿no? Es decir, nos hablan de una sexualidad natural y de una sexualidad salvaje. Todo eso es interesante porque esa vía se va a utilizar después en el fin de siglo, pero en principio estas esculturas de Sabino de Medina o de Felipe de Moratilla son imágenes de alguna manera estereotipadas, ¿no? La figura de la ninfa Eurídice, que yo creo que es una de las mejores piezas de escultura, por lo menos de ese momento, ¿no? de ese periodo, ¿no? del 19 dentro de la escultura española, hace una relectura absolutamente abstracta del relato, porque Eurídice ha sido picada por una víbora y reacciona de acuerdo con una ordenación puramente geométrica y académica, que obedece, por lo tanto, a una estructura ideal y geométrica. Igual sucede con la figura de la ninfa en la fuente de Moratilla, que tiene en este caso mucho más sentido decorativo. Aunque es bien conocida la fascinación de Dioscoro de la Puebla por las representaciones de mujeres desnudas y por el atractivo que le suponía copiar mujeres desnudas y ese atractivo por lo femenino en general, sin embargo, cuando contemplamos sus cuadros, aunque son grandes celebraciones del desnudo realmente, no dejan de tener un componente literario, ¿no? Las hadas, por ejemplo, que se supone que tienen poderes sobre los hombres, los que están en los lagos, en las colinas, en las fuentes, es una celebración distante, ¿no? Que están ahí, pero nosotros no entramos en contacto de alguna manera con ellas. Las ninfas del ocaso, que se encuentra en la exposición, es otra viñeta más en esa evolución de la que les hablo, ¿no? Seguimos viendo ninfas, ¿no? El término ninfa se ha utilizado en ocasiones en castellano, según parece, con la prostitución elegante, ¿no? Con las mujeres que salen de noche, ¿no? Por lo tanto, esa imagen de Bruhl de alguna manera genera una cierta ambigüedad, ¿no? Esa ambigüedad del fin de siglo que hablaba antes con la inocencia. Es decir, no son imágenes explícitas, ¿no? Pero tampoco son imágenes tan inocentes como las que veíamos al principio, ¿no? Las ninfas de Bruhl también salen al anochecer, igual que las cortesanas. El Diccionario de la Lengua, de 1884, incorpora precisamente al sentido figurado de la palabra ninfa el de joven hermosa y advierte: tómase a veces en mala parte. De ninfa derivan las palabras ninfómana y ninfomanía, ¿no? Algunos escritores de la época, cuando hablan de ninfas, dicen que son vaporosas y bajo el velo de dulces esposas realizan actividades opuestas. Nuevamente nos encontramos con esa idea de lo etéreo, ¿no? La idea del deseo como algo etéreo y como algo que adormece, ¿no? que engaña en cierta manera, ¿no? Esas ninfas, sin duda, sugieren un deseo incesante también en relación con esa naturaleza salvaje en la que habitan, es decir, seducen y al propio tiempo obsesionan. Introduce también otro aspecto que también vimos en las esculturas de antes de Blay y de Gimona, que es ese amor enfermizo, ¿no? Esa melancolía enfermiza, ¿no? Frente al sentido festivo que tienen las hadas de Dioscoro de la Puebla, esa pintura estable, aquí aparece ese deseo inquietante, ¿no? Y en la medida que entra lo orgánico, entra la modernidad y entra lo diferente, ¿no? Antonio García Mencía pintó un cuadro curioso que se titula Nube de verano. Nube de verano, aparentemente, es un cuadro que a mí y seguramente que a todos ustedes pues se le parece al cuadro de Dioscoro de la Puebla de las hadas, porque no deja de ser una celebración de cuerpos femeninos etéreos también, en este caso sobre las nubes. Sin embargo, esta obra se comentó en la revista psicalíptica
Vida Galante, ¿no? El hecho de que en la revista Vida Galante se reproduzca una obra de desnudo femenino es que tenía un valor erótico comparable al de una fotografía, aunque nosotros hoy no lo veamos así, naturalmente. El que lo comenta dice: hermosísimo lienzo, el colorido es exacto. Bueno, sabe de arte nada, es decir, lo que le interesa es el tema, evidentemente. La composición valiente, es decir, eso no es decir absolutamente nada. Y gallarda, el asunto de una encantadora sencillez, es decir, es una contradicción absoluta. Pero lo que subrayo es ese sentido erótico que tiene. Esa avalancha de cuerpos, ¿no? Es como una especie de burdel celestial, realmente. El periódico El Día dice todavía una cosa mucho más interesante, en broma, pero las bromas son muy serias siempre. El cuadro representa un realismo del que quizá no se hayan dado cuenta ni el autor ni los repartidores de medallas. Los modelos de aquellas ninfas aéreas arrojan agua y otras cosas todos los días sobre los transeúntes madrileños. Esa nube de verano cae diariamente en cualquier calle de Madrid, céntrica o extraviada. Es decir, que el crítico del Día vio ese arrojo de aguas menores a través de las ventanas de Madrid por parte de las mujeres, que evidentemente no eran las señoras elegantes, ¿no? Es decir, que hay ahí también, en ese juego bromista, una visión distinta de ese cuadro. El cuadro de Angélica y Medoro, de Marcelino Santamaría, es un tema también literario, ¿no? De carácter pasional, que también tiene por escenario la naturaleza. El tema de Angélica y Medoro ha sido tratado a lo largo de la historia del arte en todas las escuelas nacionales y también en el XIX repetidas veces. A mí me interesa de este tema y de esta versión en concreto que hace Marcelino Santamaría dos cositas que son interesantes y que cambian bastante. La primera, que es la mujer la que elige a su amante, aunque sea un hombre desvalido, ¿no? Que es algo que aparece con más frecuencia de la que nos parece. Es decir, es la mujer la que ayuda al hombre, aunque es cierto que en este caso la presenta desnuda, pero la presenta desnuda porque trata de visualizar su extraordinario poder, ¿no? El poder del desnudo, y a pesar de ese poder, ella elige ese amante, ¿no? Por lo tanto, no es ella la elegida, es ella la que elige. Aunque evidentemente Marcelino Santamaría subvierte el argumento, por eso nos coloca el desnudo, pero lo que quiero decir es que el argumento está ahí. Y la segunda cuestión es la importancia que tiene el desnudo de espaldas, que tiene mucha a lo largo de toda la historia del arte, pero muy especialmente también en el XIX. Por una parte, es una estrategia de pudor, ¿no? Porque evidentemente representar la espalda es más púdico, más pudoroso que representar el frente, pero también es una manera de aludir a la totalidad, ¿no? Observar de espaldas de alguna manera se ha asociado con la idea del mirón, con la idea del que ve sin ser visto de alguna manera, y de ver también todo, de ver incluso lo que falta. Y en ese sentido es un elemento contrario al desnudo clásico o a la tradición clásica, donde se representaba siempre la figura de frente. Igual sucede en el episodio de una bacanal, aquí doy un paso un poco hacia atrás, pero lo he traído aquí porque aparece ese sentido orgiástico del paganismo, es decir, la orgía del deseo a través del cuerpo se puede expresar en términos literarios sin conflictos y sin incomodidades. Lo mismo sucede en La Bacante, de Elías Martín, que adopta una pose clásica, pero al colocarse tumbada, esa bacante sugiere una entrega, ¿no? Esa idea de figura tumbada, de figura echada, de figura que se ofrece, tendrá un gran desarrollo en la pintura del fin de siglo y, por lo tanto, modificará ese sentimiento del principio. Es un tema que se pinta generalmente en relación con ejercicios académicos, ¿no? Es decir, los pintores, como he dicho al principio, tenían no solo que dibujar desnudos femeninos y masculinos, sino también pinturas. Y una gran parte de esas
pinturas de desnudos ofrecen esa imagen de figuras tumbadas, como esa imagen de Luis Franco Salinas, que pertenece a las colecciones del museo y que, indudablemente, aunque el tema es un tema clásico, no es un tema realista, pero sin embargo la forma de pintar es muy realista. Lo he querido comparar con la vacante en reposo del Museo de Bellas Artes de Valencia, porque en el caso de Sorolla ese realismo de la vacante es muchísimo mayor, en la manera de concebir el cuerpo, en la manera de representar el pecho, por ejemplo, en el hecho de ocultar la mirada. Es decir, que según los artistas esa vacante, que es un tema clásico, se modifica. La siesta permite esquivar la pose como algo forzado. Uno de los objetivos del realismo era esquivar la pose, ¿no? Porque la pose era una convención. Cuando posamos, estamos forzando, estamos creando una imagen artificial. Luego, evitar la pose es una manera de crear naturalidad a la hora de ver la imagen. Y una manera de colocar una imagen tumbada que fuese natural es presentarla dormido. Por eso, la aparición del tema de la siesta a mediados del XIX es un tema que hace Courbet muchas veces, retratando a su familia, a las mujeres de su familia o a otras mujeres, como bien se sabe, todas están tumbadas, dormidas, dejándose llevar, ¿no? La falta de tensión. Yo creo que ese cuadro de Iralde Acosta, aunque tiene muy poco de realista, pero sin embargo, la idea de estar dormida tiene un sentido durativo que lo relaciona con el realismo. Más lo tiene la siesta de Casado de Lisal, de la que el Prado posee esta fotografía de Jean Lorrain y que me sirve a mí de pretexto también para pensar en esa entrega, indudablemente un poco forzada, pero al propio tiempo inconsciente, ¿no? Una mirada inconsciente y no cómplice. Lo mismo sucede con el cuadro de Ivaseta, La siesta. Veamos otro tema, el tema del baño. El tema de la mujer y el agua está muy presente a lo largo de la iconografía del desnudo femenino, como hemos visto también ahora. Las mujeres que se bañan desnudas no tienen ningún reparo entre ellas, se bañan en medio de la espesura del bosque, forma parte de los temas mitológicos de la tradición y que están dentro de ese desnudo académico, ¿no? Lo que pasa es que precisamente esas mujeres que se bañan desnudas va a ser una de las vías de transformación de ese cuerpo soñado del que hablaba al principio. La mujer al salir del baño de Rosales, aunque es verdad que se ha descubierto hace poco tiempo, hace pocos años, que procedía de un modelo escultórico previo y que, por lo tanto, la mirada también procede de una realidad purificada previamente. Sin embargo, yo creo que es una imagen que nos está aproximando a la realidad y a la proximidad del cuerpo, a pesar de ese modelado escueto de Rosales, a pesar de esa modernidad en la ejecución, a pesar de esa abstracción que siempre se ha dicho a la hora de hablar de ese cuadro, es un desnudo que nos acerca indudablemente a esa realidad, que ya no es un cuerpo tan soñado, ¿no? Incluso los ejercicios académicos de la Academia de Roma, donde tenían que hacer todos los pintores que iban a Roma un cuadro de primer año donde hubiese desnudos femeninos o masculinos, en medio de esa obligación académica también empiezan a introducirse nuevas posturas, empiezan a escudriñarse los detalles en esos dos cuerpos que se multiplican, ¿no? No he podido evitar el acordarme de esas imágenes de Picasso que presenta en los años 4 o 5, inmediatamente antes de abordar las señoritas de Avignon, y durante el periodo precubista, esos cuerpos mirados desde un lado y de otro, ¿no? Esta es una imagen que indudablemente abstracta en sentido de la forma, pero una figura desde un sitio, otra figura desde otro, es decir, esa idea de verlo todo, ¿no? De ver todo el cuerpo, de obsesionarse con esa mirada del cuerpo, yo creo que indica un cambio de registro. Sin duda, ese cambio de registro se produce con Ramón Martí Alsina, con ese espléndido desnudo femenino, ese espectacular desnudo femenino del año 70, que es uno de los mejores desnudos femeninos, a mi modo de ver, de los que
se pintaron también en esa época, en torno a esos años, que tiene novedades importantes. Primero la postura, ¿no? la postura retadora que hace exhibir el cuerpo, ese gesto de provocación casi obscena que tiene la modelo, aunque sigue utilizando esos recursos del paño lujoso, del agua, de los pies, pero es un recurso casi secundario, ¿no? Que no afecta a la perfección del cuerpo. Lo mismo sucede con otra obra que está en la exposición de invitadas, que es El desnudo después del baño, ¿no? Con esa piel de porcelana, como en el caso de Baudry, ¿no? La piel de porcelana, la piel blanca, la piel sin manchas, la piel sin arrugas. Ese es un elemento erótico que no existe en el desnudo académico anterior, ¿no? Frente a ese carácter rotundo del cuerpo femenino, ¿no? Esa idea de que es un cuerpo que se acaricia visualmente a través de la mirada, ¿no? Y también quiero hacer ver cómo hay un cambio en el baño también, cómo hay un cambio en el agua, ¿no? De ese agua salvaje, de ese agua de los mares, ¿no? De los lagos, de las montañas, ¿no? Se pasa a otros aseos, a otros baños, a otras condiciones mucho más circunstanciales y a otras miradas realmente más distintas. Y por supuesto también a otros elementos que aluden al desvestido, ¿no? Yo titulé mi libro del desnudo Desvestidas, porque a diferencia de los dioses clásicos que están desnudos porque es lo natural, como Adán y Eva, que solo se vistieron después de tener conciencia de su desnudo, ellos estaban desnudos en el paraíso de forma natural, esta señora claramente se ha desnudado para poder bañarse y se asea previamente a vestirse, ¿no? Ese elemento que parece un elemento literario, es un elemento que realmente interviene muchísimo en ese cambio de registro del desnudo, porque ya son cuerpos reales, es un cuerpo que se ha visto en la realidad y que por lo tanto tiene todos unos aditamentos fetichistas, en particular los zapatos, naturalmente. Por último, voy a hablar de otro argumento ligado al desnudo, que es cómo el desnudo encarna el temor al pecado, ¿no? El desnudo está asociado al pecado, a la transgresión, a los miedos que tiene el sexo también, es decir, que es algo que va mucho más allá de una moral concreta, ¿no? Sino que va ligado a las prevenciones que nos supone desear, ¿no? Porque el deseo nos altera, nos cambia, nos mete donde no queremos, nos hace ser quienes no somos, es decir, es una cosa peligrosa. Hay que reconocerlo. Cómo el cuerpo, cómo la imagen artística ha utilizado el cuerpo para expresar eso, y de manera sin paliativos, es decir, el cuerpo está asociado a una condena, y cómo a finales de siglo y principios del siglo XX realmente ese cuerpo empieza a ser conflictivo. Es decir, yo a pesar de todo lo deseo. A pesar de todo, es deseable. Ese es un cambio que se produce también en el arte. Por ejemplo, las imágenes como estas de Eva, que es un tema del desnudo muy habitual, es decir, uno de los temas más obvios para abordar un desnudo es la representación de Eva, que no deja de ser un tema de carácter religioso. Esta es una Eva que todavía no ha pecado. Está siendo muy tentada, desde luego, porque está a punto de coger la manzana y en el otro lado se lo está pensando, pero sigue siendo un desnudo que nos habla de un tema que está en el Génesis, es un tema bíblico, ¿no? Es un tema bíblico, por lo tanto, que simplemente nos está advirtiendo del pecado. El pecado, por cierto, es un pecado de desobediencia, no es un pecado de lujuria. El primer pecado es un pecado de desobediencia. Sin embargo, ese énfasis en el desnudo transforma mentalmente. Es decir, las imágenes en ocasiones transforman los relatos, porque nos hace pensar que ese primer pecado realmente es nuestro pecado para desear a Eva, ¿no? Nos está introduciendo una lectura paralela a lo que es la lectura original, que no existe ese pecado de lujuria en la narración bíblica, ¿no? Eso sucede en ocasiones con las imágenes. Las imágenes no son ilustraciones inocentes de los textos, sino que construyen y tienen su propia autonomía. Y es ahí precisamente donde hay que buscar verdaderamente para poder comprender la mirada y poder insertarla dentro de nuestra educación visual.
Uno de los temas también bíblicos también que nos advierten de ese peligro del desnudo es el tema de Susana y los viejos, ¿no? El tema de Susana y los viejos también es un tema repetido a lo largo de la historia del arte y bien conocido por muchísimos artistas en distintas escuelas nacionales, que realmente hace un elogio de la castidad de Susana, y los que salen ridiculizados o mal parados son los viejos. A mí es un tema que me interesa mucho porque está tratado de manera muy diferente en cada época, ¿no? En estos dos cuadros yo creo que es muy distinta la representación de Eusebio Valdeperas de la representación de Maura y Montaner. La representación de Valdeperas prácticamente es un desnudo femenino autónomo, ¿no? Es cierto que reconocemos a los viejos escudriñando como mirones detrás del árbol, pero su presencia es realmente justifica, digamos, la narración, pero no tienen una importancia excesiva. Sin embargo, en el cuadro de Maura y Montaner sí que la tienen. Y además, la figura femenina, aunque vista todavía muy académica, el pelo suelto, alude también a una realidad, y tienen una presencia muy importante los mirones. Yo he escrito en el catálogo que para mí esta imagen de Francisco Maura y Montaner se inserta en el discurso de la evidencia del cuerpo, ¿no? De cómo un cuerpo deseable hace que pensemos que los viejos, los pobres, no les quedaba más que mirar. Es decir, hay una especie como de ridiculización de su postura, desde luego, porque está en el relato bíblico, son condenables, sin duda. Pero al propio tiempo, nosotros como espectadores debemos reconocer que no podemos por menos que mirar y no podemos por menos que entender la mirada de los otros, ¿no? Es una cuestión que aparece en algunas imágenes, en el tema de Friné en el Areópago, por ejemplo, en el famoso cuadro de Cherón. Yo creo que esa idea de demostrar o de hacer ver, de hacer comprensible la transgresión, está presente también en la propia pintura. Algo parecido sucede en este grupo escultórico que tenemos el privilegio de tener en la exposición de invitadas, en el centro de la sala, Las Tentaciones de San Antonio. Las Tentaciones de San Antonio también aborda un asunto antiguo que despertó un extraordinario interés en el fin de siglo, ¿no? Nos habla de las tentaciones lujuriosas que sufren los espíritus castos y que constituye un argumento recurrente del imaginario decadentista. A mí me interesa advertir sobre tres aspectos de la feminidad y del cuerpo desnudo en este momento que van a entender muy bien, porque tienen algo que ver con todo lo que llevo hablando en la conferencia, ¿no? En primer lugar, la idea intrínseca de sensualidad del cuerpo femenino, ¿no? Es decir, el cuerpo masculino es un cuerpo de la razón, es un cuerpo de la resistencia, el cuerpo femenino es un cuerpo del deseo, es un cuerpo, el crítico habló del goloso atractivo de la juventud, es decir, son cuerpos intrínsecamente lujuriosos. En segundo lugar, de nuevo lo etéreo, ¿no? Lo etéreo, ¿no? La inconsistencia del deseo a través de lo femenino, ¿no? Frente a la idea de la fortaleza de lo masculino, ¿no? Eso hace que los cuerpos sean flotantes, ¿no? Sean vaporosos, y que es algo tan difícil en la escultura, porque la escultura, por definición, es algo sólido realmente, ¿no? Y en tercer lugar, esa vinculación con lo satánico y con el mal que va a fascinar tanto en el mundo del fin de siglo. La idea de la violación aparece con cierta frecuencia en la pintura del siglo XIX, pero el tema de la violación, evidentemente, está muy lejos de presentarse como una celebración, todo lo contrario. Es un discurso moral que trata de denigrar, indudablemente, la violación. Las imágenes de violación, como estas de las hijas del Cid o la de Marcelino Santamaría, encierran indudablemente una condena moral. No hay que olvidar, además, que son las hijas de un héroe patrio y que forma parte de un relato literario
clásico en el imaginario nacional español, ¿no? Insisto mucho sobre eso porque las hijas del Cid son víctimas y el victimismo ha sido siempre un recurso de persuasión hacia la víctima. Es decir, resulta bastante torpe y bastante limitado pensar que un discurso victimista nos pone del lado de los opresores, ¿no? Desde el romanticismo, el espectador siempre se pone de parte de las víctimas, porque la compasión es un elemento de la condición humana y solo las personas que no tienen compasión no pueden sentir esa complicidad victimista, ¿no? Ese es un elemento que parece muy simple porque estamos muy acostumbrados a verlo en los medios de comunicación constantemente, ¿no? Y que está ahí. Indudablemente también, no voy a negar que en el imaginario de Dioscoro de la Puebla y de Marciano Santamaría hubiese una complacencia en la representación de los desnudos. Pero desde un punto de vista narrativo, no hay en absoluto una complacencia de la violación como relato, sino todo lo contrario. Voy a ir terminando porque me estoy quizás alargando mucho. Hay numerosas imágenes en pintura y en escultura de esclavas. Indudablemente las figuras de esclavas que proceden en su mayor parte de la antigüedad clásica, forman parte de un imaginario, de una disponibilidad, ¿no? De la disponibilidad que, como el mundo orientalista, ¿no? Están cerca del ambiente orientalista, ¿no? No se separan tanto, está presente en la pintura del siglo XIX, ¿no? Evocan unos tiempos bárbaros donde existían esas mujeres que estaban a disposición de los hombres, ¿no? Como la esclava de Fabrés, aunque en este caso se limita simplemente a exhibir un pecho. Me interesa llamar la atención sobre otra obra que también está en la exposición y que ustedes pueden ver, que es La esclava en venta de José Jiménez Aranda. Ahí aparece de nuevo esa opresión masculina implícita, ¿no? Las figuras de los hombres que se ven parcialmente detrás de ella. Es sin duda una imagen muy incómoda, es una imagen muy provocadora porque el punto de vista nos obliga a adoptar a nosotros como espectadores la misma posición de los hombres que están en el cuadro y, por lo tanto, a mirar opresivamente, a mirar desde arriba hacia abajo. Pero también hay que situarla dentro de esos discursos victimistas, ¿no? En la tradición cristiana estamos acostumbrados a ver a los mártires y las mártires oprimidos como una manera de reivindicarse. Y realmente la educación visual de muchos de estos artistas es la misma, aunque la trasladen a otro tipo de temas. El tema de Freinet y los jueces, que fue especialmente tratado, me permite tocar un tema que es el tema del pudor, ¿no? El pudor es un tema moderno. Los dioses no tienen que cubrirse porque siempre han estado desnudos, porque lo natural es estar desnudos. Por lo tanto, la persona que se cubre es porque está siendo contemplada, está siendo mirada, hay una mirada de alguien que no debe mirarla, y porque es humana y, por lo tanto, tiene una conciencia de vergüenza. Ese es un tema que podría dar para otra conferencia, evidentemente, pero que tiene mucha relación con el tema del desnudo, ¿no? El Prado conserva esta fotografía de Jean Logan, de Freinet ante los jueces, que me viene muy bien precisamente para explicar cuando desnudan a Freinet y Freinet evita la mirada, es decir, esquivar la mirada es un gesto de pudor y cubrirse el sexo también es otro gesto de pudor, en parte también como la Venus púdica en busca del anonimato. Sin embargo, en el fin de siglo, los pintores que abordan esos temas de desnudo evitan ese pudor, ¿no? Como la odalisca de Álvarez Dumont, por ejemplo, que no se sabe muy bien si es una modelo que posa o es una odalisca real, más bien es una modelo que posa, con lo cual es una modelo que está medio vestir, ¿no? El tema de la
de la modelo a medio vestir, es uno de los clásicos temas relacionados con el pudor, que está muy bien explicado en la exposición, con unas obras suficientemente elocuentes para que yo ahora no necesite precisar más cosas. Pero es un tema que preocupaba a los artistas, ¿no? El tema de esas mujeres reales que se obligaban, que se tenían que desnudar delante de un hombre, ¿no? Por un pequeño sueldo, que no eran mujeres muchas veces, eran mujeres pobres, que no se veían obligadas a hacerlo, ¿no? Es un tema muy literario que nos habla precisamente de esa situación de la mujer en los artistas. Esta obra es interesante porque contrapone de alguna manera la antigüedad clásica, la Venus de Milo, que descubierta en 1820 se convirtió en uno de los arquetipos de la belleza femenina del XIX, que está en el taller del artista y que estaba, porque era una imagen recurrente, y la modelo que se avergüenza de colocarse en esa posición. Estas otras imágenes, la de Jiménez Aranda también se encuentra en la exposición, expresan ese pudor del desnudo, o esa mujer, entre ese desnudo femenino de Pinazo también en la exposición, digamos, entre lo extremadamente provocativo y, paradójicamente, lo extremadamente pudoroso, ¿no? Voy terminando ya. Este cuadro me parece muy interesante de cómo, de qué recursos tiene un artista del realismo para abordar un desnudo, ¿no? Simonet pintó este cuadro con el título Una autopsia, aunque enseguida se modificó con Y tenía corazón, que es una prueba de cómo los títulos condicionan también nuestra mirada, ¿no? Ese contraste entre una figura masculina vestida, viejo, cano, feo, y un cuerpo femenino desnudo, que es una poética relativamente común que incluso existe en la propia fotografía, ¿no? Ambas imágenes, la de la fotografía y la de la pintura, son imágenes perturbadoras, son imágenes incómodas, porque nos hablan del límite de lo deseable, ¿no? Nos hablan casi de necrofilia, ¿no? Nos hablan, por lo tanto, de ese conflicto del cuerpo que no existía en las primeras imágenes que he puesto de Eva, porque las imágenes de Eva ya sabemos que encarnan a una pecadora, pero esas imágenes de ese cuerpo real que está ahí nos están hablando de un conflicto. Y para terminar quiero acabar con esta escultura maravillosa de Mateo Inurria, el torso, que reconozco que cuando yo escribí Desvestidas lo percibí de una manera diferente. Lo percibí como una imagen relativamente abstracta, en la medida que era un fragmento, ¿no? que era un trozo, ¿no? Que no era una unidad que permitía recrearse, ¿no? Creo que estaba equivocado. No lo incluí por eso, ¿no? En fin, alguien podría pensar que no lo incluí simplemente porque no se puede incluir todo en un libro, ¿no? Pero cuando la he visto en la exposición, me he dado cuenta de su extrema sensualidad, ¿no? De la extrema sensualidad de los fragmentos y de cómo la mirada contemporánea sobre el cuerpo es una mirada sobre fragmentos, ¿no? Miramos de alguien aquello que nos gusta, aquello que nos atrae, ¿no? Solo los jurados de los concursos de belleza supongo que analizan los cuerpos por medidas, pero eso es como matemáticas. En la realidad nos fijamos en detalles, ¿no? Y he recordado, y voy a leerlo para terminar, el texto de los hermanos Goncourt, extraído de la novela La modelo, donde describe precisamente al artista que contempla el pecho de la joven a la que va a pintar, ¿no? Y que me han hecho recordar esta obra de Mateo Inurria, ¿no? Dicen los Goncourt: el artista estudiaba el plano del pecho blanco y azulado por vinículas, luego aquella garganta, en la que el principio del seno era el matiz naciente de la hortensia. Seguía la indicación casi serpeada de los lados, la línea apenas descrita de un torso de muchachuela, apretado en su juventud como en la envoltura de un botón. Un talle a medio formar, libre, redondo, feliz. La cintura natural marcada por un seno de amor en el bronce y el mármol de las estatuas antiguas. De ese talle,
Su mirada iba a la libre y voluptuosa ondulación de un vientre de virgen, de un vientre inocente, casi infantil, esculpido en su morbidez y delicadamente dibujado en la suavidad de su carne. Una pequeña luz semioculta en el borde del ombligo parecía una gota de rocío deslizándose en la sombra y el corazón de una flor. Muchas gracias.